Hola, soy Alberto Scappini y hoy os voy a hablar de la importancia de incluir conceptos psicológicos en los modelos de datos. No tenía previsto hacer otro vídeo en YouTube, hice uno hace poco, pero estaba hoy programando aquí un modelo de comportamiento de consumidores, etcétera, y me entró una idea en la cabeza y no podía no hacer ese vídeo. Así que os quiero hablar de eso. Vi que es crítico incluir estos conceptos cuando estamos modelizando comportamientos de consumidores. Realmente podemos hacer un modelo probabilístico muy exacto, muy exhaustivo, pero si no tenemos en cuenta en teoría lo irracional, aunque sea racional, del comportamiento humano, estos modelos no van a predecir bien. Por ejemplo, me ha pasado que cuando ofrecemos una tarifa reembolsable y una no reembolsable, la idea probabilística detrás es que el consumidor elegirá la tarifa reembolsable a un precio más alto si tiene una probabilidad alta de cancelar y el precio es lo suficientemente bajo. Es decir, podemos modelar eso viendo si compensa para un consumidor en base a su probabilidad real de cancelar multiplicada por el diferencial de precio. Pero si fuera así, primero, no sería rentable ofrecer tarifas reembolsables porque los consumidores comprarían solo lo que le convienen y las compañías perderían. Y segundo, que las personas no razonan así. Intenté modelar eso, pero en un principio sabía que no iba a ser exacto, pero las personas los consumidores no se ponen ahí a calcular exactamente eso. Pero no era solo no exacto, la diferencia era muchísima. Y descubrí un estudio de Daniel Kahneman y Amos Tversky, dos psicólogos que han trabajado mucho en la toma de decisiones de consumidores y de personas en general, que decían que tendemos a sobrevalorar las probabilidades pequeñas, por ejemplo como la de cancelar un viaje, o infravalorar las posibilidades grandes. Otros ejemplos son, por ejemplo, cuando compramos un boleto de la lotería, sobrevaloramos la probabilidad de ganar, si no, no compraríamos eso, porque siempre perdemos las probabilidades ponderadas, nos dicen que no es una buena inversión. O, por ejemplo, cuando hacemos no sé, una entrevista de trabajo, sabemos que somos muy buen candidato, que nos van a escoger, etc. Es decir, que casi tenemos un 100% de probabilidad de ser elegidos, pero infravaloramos esto, lo consideramos un poquito más bajo. En ese vídeo os voy a aconsejar 4 libros para entender estos conceptos de psicología y para ayudaros a aplicarlos al mundo del análisis de datos. Bueno, porque era una primera premisa, no me han pagado para promocionar esos libros, ojalá, simplemente os dejo un enlace de afiliados que si compráis esos libros me gano unos euritos y si no, no pasa nada. Pues vamos con el primer libro. Es un clásico, es Influence de Robert Cialdini y explicas los principios básicos de persuasión de la mente humana, como por ejemplo el principio de escasez, es decir, cuando un producto o algo es escaso, lo deseamos más y lo valoramos más, o el principio de reciprocidad. Si damos algo a una persona, es más probable que esa persona nos dé algo a cambio cuando se lo pidamos. Este es un clásico. El segundo libro, que me gustó muchísimo, es muy exhaustivo, es un libro de Daniel Kahneman y se llama Thinking Fast and Slow, en pensamiento rápido y lento. Y el autor nos habla de estos dos sistemas de nuestro cerebro, un sistema 1 que es rápido, intuitivo y que utilizamos la mayoría del tiempo, y el sistema 2 que es lógico y trabaja más el pensamiento. El problema es que el sistema 1 más intuitivo es el que tenemos que utilizar en la mayoría del tiempo por optimizar recursos, no podemos utilizar siempre el sistema 2. Pero la simplificación que hace el sistema 1 genera unos sesgos en nuestro pensamiento y en nuestra toma de decisiones.
como por ejemplo la gente tiende a encontrar patrones en datos aleatorios. Cuenta la historia, por ejemplo, de que han preguntado a gente qué le parecía una secuencia de recién nacidos en un hospital. Y por ejemplo le preguntaban, ¿qué os parece una secuencia de 10 recién nacidos, todos chicos? Y la mayoría de la gente decía que no parecía aleatorio. Mientras que después enseñaba otra secuencia de, por ejemplo, 2 chicos, una chica, un chico, 2 chicas, etc. Y la gente decía que parecía aleatoria. Y que la probabilidad de que naciera esa secuencia que parecía aleatoria era mucho más alta que de una secuencia de 10 chicos varones. Pero en realidad, en probabilidad, las dos secuencias tienen la mismísima probabilidad de salir. El problema es que confundimos la probabilidad de que nazcan todos chicos con la probabilidad que nazcan mitad y mitad. En la probabilidad que nazcan mitad y mitad tenemos muchísimas secuencias aleatorias. 5 y 5, 2, 3, 3, 2, etc. Así que intentamos confundir o ver patrones donde no están. Otro concepto que explica, por ejemplo, es que intentamos simplificar las historias complejas para que entenderlas mejor. O también que cuando poseemos, cuando algo es nuestro, le damos más valor que cuando algo no es nuestro. Cuando queremos vender una casa que es nuestra, donde hemos vivido, tendemos a pedir un precio más alto, pero cuando vamos a comprar la misma casa, ofrecemos un precio más bajo porque no ha sido nuestro. También en ese libro se habla del concepto que expliqué anteriormente de infravalorar las posibilidades altas y sobrevalorar las probabilidades bajas. Este libro es muy interesante y muy exhaustivo, pero puede ser un poquito pesado en algunos tramos, entonces lo recomiendo para una lectura más informativa que de entretenimiento. Si os gusta más un libro de entretenimiento, The Undoing Project de Michael Lewis es estupendo, porque cuenta la historia de esos dos psicólogos, de Daniel Kahneman y Amos Tversky, cuyo concepto se habla mucho en Thinking Fast and Slow, pero lo cuenta narrando la historia de estos dos psicólogos, entonces mezcla la narrativa con estos conceptos y es muy entretenido y muy interesante este libro. Y en fin, lo siento, pero también tengo que promocionar mi último libro, The Art of Data Analysis, donde en un capítulo hablo de todos estos conceptos. Si no tenéis tiempo de leer todos estos libros o queréis empezar por algo resumido, en mi libro hablo, entre otras cosas, en un capítulo de los conceptos principales psicológicos y de cómo aplicarlo al análisis de datos. En concreto, una parte que me gusta mucho de lo que escribí es la tablita de conversión de probabilidades reales a probabilidades psicológicas o percibidas. Daniel Kahneman y Amos Tversky han estudiado este fenómeno y han podido generar una tablita de conversión que he utilizado en un estudio en un estudio de probabilidades, y vi que utilizar las probabilidades psicológicas que la gente piensa en lugar de la probabilidad estadística real ajusta muchísimo mejor el modelo que estáis haciendo que lo que tenéis anteriormente sin esta información. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Como me he animado, seguro que voy a sacar muchos más, así que si te ha gustado, apúntate a mi canal de YouTube o sígueme en el blog Data Fluency Academy. Hasta luego.